Bueno, vamos a hablar de el ramen, que es una nueva tendencia, una nueva moda en la Ciudad de Buenos Aires, pero en muchos lugares en el mundo, de comida japonesa. Y está un experto cocinero de esta especialidad, Ale Aizawa. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. ¿Ramen o ramen? Muy bien, como lo pronunciaste, ¿Sí? es ramen. Ramen, bien. Cuesta pronunciarlo en Occidente, para nosotros, Sí. en Argentina, y es ramen. ¿De qué se trata? ¿Qué es el ramen? Se trata de una de las comidas más completas que existen. Es una comida que es muy popular en Japón, pero con una complejidad también puede llegar a ser de la alta cocina. Ajá. Es muy completa, tiene caldos, se compone de 4 elementos fundamentales. Tiene el taré, que sería lo que le da el carácter, lo que le da personalidad. Después tiene el caldo en sí, que puede ser con una densidad muy importante y marcada, Sí. o puede ser muy liviano. Sí. Después los fideos son muy particulares porque se trata de los fideos alcalinos, que en Japón, por ejemplo, tienen unos insumos que se llama kansui, Ajá. que es una mezcla de sales y carbonatos, bicarbonatos, como para lograr una consistencia elástica, un color determinado, y fundamentalmente ni a los italianos ni a los japoneses les gusta la pasta pasada. Ajá. Entonces de esa manera como que genera que tenga más ¿Y consistencia. no de se qué pasa. harina están hechos? Son hechos con harina de trigo. Ajá. Normalmente cuando se habla de comida japonesa decimos son fideos de arroz, Claro. pero bueno, son de harina de trigo. Pero en realidad como que el inicio es de origen chino, nada más que en Japón logra ser un plato, como dije recién, muy popular y se hizo más que una moda. Recién también dijiste dos cosas Sí, a ver. muy especiales para mí, ¿no? Que pronunciaste muy bien el ramen, pero ya no va a ser una moda en Argentina, ya ya está instalado. Está instalado, claro. Lo que sí estoy tratando de hacer es de cuidar lo que es la esencia del ramen, Ajá. para que no pase como fue con el sushi, que por ejemplo se transformó en un canapé y se corrieron de lo que era el eje de la esencia, ¿no? Porque, ¿cuál es la esencia del sushi? La esencia del sushi tenemos cuidar lo que sería el arroz Sí. y la calidad de pescados, y de pronto toda la parte de toppings que se les Claro. coloca tiene que ser cuidado. Claro. Yo no estoy en desacuerdo con la fusión, pero para ello necesitamos conocer los orígenes de las Claro. dos cosas que queremos La fusionar. gramática Y no solamente posible. fijarnos en la cosa bonita o decir, Claro. bueno, voy a ser creativo, pero tenemos que saber las bases con lo que vamos a crear. Ale, entonces hay una base, hay una especie de caldo, los fideos y lo que Bueno. se pone encima, que yo he comido ramen, hay huevo en el ramen, por ejemplo. En uno de ellos A ver. no es necesario, A ver. no, porque hay algunos indicadores por la forma que normalmente se difunde. Existen los huevos onsen que tienen una cocción en la que la clara está cocida y la yema está semicocida Sí. o líquida directamente. Sí, sí. Pero no es necesario que exista, puede Ajá. haber otro tipo de... son toppings. ¿Y qué Y toppings pueden tener? Podemos tener chashu, que sería, por ejemplo, una pieza de cerdo. Sí. Por ejemplo, la panceta, Sí. que aquí en Argentina la conocemos, normalmente cuando hablamos de panceta es salada o ahumada. Sí. Ahora podemos tener la panceta natural, cruda, y bueno, se puede bridar, se sella. Después de sellado se agregan ajo, jengibre, después se agregan salsa de soja, agua, mirin, sake. Normalmente lo que yo sugiero es, en todas las recetas japonesas, cuando se agrega salsa de soja sobre una sartén o un wok o lo que fuera, que ya eso se marque, se haga una solución con agua, o coloquen agua antes de colocar la salsa de soja, porque si no se produce esa reducción que produce sabores metálicos o muy salados y eso demás. Ale, ¿no? esos toppings, por ejemplo, la panceta o cerdo también a veces hay, ¿no? Sí. Van más enteros, ¿no? No están picaditos mezclados. Bueno, se ve más todo. es un mundo y es un
planeta A hacer un ramen y con respecto a los estilos, A ver. ¿no? Tenemos el clásico y el que yo, porque es mi favorito, ¿no? Sí, Que por yo favor. estaba hablando, por ejemplo, de un corte que es la panceta, pero no siempre se puede conseguir. No precisamente tiene que estar bridada para que quede una forma circular. Sí. Yo hago ese trabajo porque también es parte de la presentación del plato, como todos los platos japoneses, Sí. ¿no? Pero después, inclusive puede ser braseada o puede estar no precisamente en trozos, ¿no? Normalmente lo vas a ver así, ¿no? O Claro, en fetas claro. o en la forma que yo lo Claro, preparo. claro. Sí. Pero Sí, por después, otra cosa que también yo tengo mis favoritos en cuanto a los caldos, que son los tonkotsu, que son de muchas horas de cocción. Tiene una particularidad muy marcada que tenemos, haciéndolo bien, por eso digo de enseñarlo y cuidarlo, es que logramos un 80 o un 90% de colágeno en el caldo. Ajá. Y que pocas comidas lo logran. Ujú. Y para eso necesitamos 12 a 18 o más horas, pero es uno de los tipos de ramen. Después otro Claro. tipo de ramen lo podemos hacer en una hora, lo podemos tener terminado, ¿no? ¿Y el caldo de qué está hecho? Para obtener este colágeno, ¿qué tiene adentro? Tenemos, para hacer este tonkotsu, la versión Kyoen, que es la mía, tenemos primero los huesos, Claro. ¿no? Huesos de cerdo. Normalmente utilizamos huesos de fémur y acá lo denominan en los supermercados orientales huesos redondos, ¿no? El hueso puede estar en una forma entera o puede estar fraccionado en cortes transversales o longitudinales, y ahí aparece la parte que yo tengo, que es Nikkei, que soy argentino y japonés a la vez, Sí. por descendencia. Y al estar aquí, creo que con los huesos cortados logramos sabores más para los argentinos o para el sabor Nikkei Ajá. argentino, en donde entra participa ya ahí el tuétano, la médula, Claro, o el caracut, claro. que le llamamos, ¿no? Claro. Ale, ¿con qué bebida conviene acompañar el ramen? ¿Con una cerveza japonesa, con un vino tinto, un vino blanco? ¿Qué es lo Bueno, mejor? justamente es eso de estar en Argentina, ¿no? En Japón muchas veces hasta tenés la provisión de el té verde, Sí. cosa que nosotros acá no estamos muy acostumbrados Claro. a comer, a beber Sí. una infusión caliente, pero tenemos, puede ir muy bien con algún vino o cervezas, por ejemplo. Depende también de cómo uno desarrolle ese ramen. El ramen es algo que apasiona a los seguidores y a los comensales, y a los cocineros genera un sentir por lo que estamos haciendo. Entonces es algo muy creativo. Yo soy paisajista y lo tomo así, ¿no? Como diseñar un plato determinado para tal o cual comensal. Ale, Entonces, sí. el comensal se enfrenta a ese plato que es como un bols, ¿no? Con ramen. ¿Lo mezcla todo o lo come sin mezclar? Bueno, el término de enfrentarse. No, bueno, porque es cuando uno lo recibe, lo que yo sugiero es que está la presentación normalmente muy bonita, y en ese momento olvídense de ello. Con los ohashis, que son los palitos, Sí. lo levantan a los fideos una o dos veces para que se integren esas partes que yo Ajá, decía. ajá. El tare, que es lo que le da ese carácter y sabor, es un sabor intenso, Claro. y se va a integrar con el caldo y los fideos y demás. Con palitos, no con cuchara, aunque haya un caldo, aunque sea Mirá, la versión del caldo no, más líquido. No. A ver. Pero siempre te van a proveer, o la mayoría de las veces te van a proveer una cuchara normalmente de cerámica, Sí. que más que para tomar el caldo es subir los fideos y ¿sabes cuántos fideos? No, para armar con... No. Lo vas a subir sobre la cuchara y lo vas a empezar a comer. Sí. Y lo que Entiendo. se trata es de, justamente, se hace mucho trabajo sobre lo que es el fideo, pero no lo corten. Entonces, normalmente si tenemos una cuchara es para tomar el líquido, Sí. pero más que nada es para el apoyo de eso. Para sostener los Por eso, fideos. sí. Una cosa muy particular Claro. cuando comes en Japón. Acá todavía, yo insisto, ¿no? Sí, Doy unas sí. clases y trato que la gente lo haga tal cual en Japón, Sí. pero se absorbe produciendo un sonido que acá de pronto como Claro, que es el ruidito. extraño. Claro. Sí. Y
pero es así, la cuchara Debería comerse así, deberíamos ser libres de comerlo haciendo sí, ruidito. Tratar de encontrar en la esencia tanto del ramen o de cómo se comen en los lugares originales, Claro. ¿no? Eso ayuda muchísimo. ¿Tenés un lugar tuyo donde servís y preparás ramen? Sí, estoy enseñando más que nada en Ah, ese lugar y estoy dando clases y tratando de difundir y de cuidar el ramen. Ajá. Sí, en Montserrat. Sí. Es un espacio que es muy particular, es de un amigo. ¿Pero podemos ir a comer a ese lugar, ramen? Sí, siempre es por convocatoria, Ajá. me ponen reservas y porque pasa esto que te decía recién. Trato de saber a quiénes les cocino Claro. y es un honor para todos. Sí. Última pregunta en un segundo. ¿Hay buen ramen en Buenos Aires? Comenzaron a ver, evolucionó muchísimo el ramen Sí. en Buenos Aires. Estoy re contento porque cuando nosotros comenzamos hace 18 años atrás Sí. y no veíamos un ramen que se haya logrado y últimamente hay muchísimos Ay. lugares y que el ramen se empezó a cuidar y está esa pasión por... Bueno, pasión por el ramen. Muchísimas Sí. gracias, Ala Isawa. Muchas gracias a usted.